Hello, hello, good morning, good morning. Ya se pasó el tiempo de dormir. A trabajar, como los negros que somos. Buenos días, Oscarcito. Oscar, me da demasiada risa tú, porque en tu foto de aquí no tienes barba, y en la foto de tu WhatsApp tienes barba. No son la misma persona. No lo sé. Así es. No, no la escucho, profe. ¿No me escuchan? Nadie me escucha. Yo sí. Ah, ok. Vamos a escribir acá. Oscar, sal y vuelve. A ver si... Claro. Ok. Ok. Perfect. Perfectation. Ayer yo les mandé a hacer este ejercicio más fácil imposible, que de hecho por ahí me estaban comentando algunos estudiantes, digamos así, que me puse facilongo porque que les puse un ejercicio súper fácil, que tal, que en los exámenes les salgo con una braña, no sé qué más. Y yo como que ya va. Esto es para que vayan despertando y vayan moviendo la mano para ver si se acuerdan de algo de lo que hayan visto en ¿cómo se llama? En Fluidos 1, ¿no? Igual creo que igual nadie se acordaba de nada, pero ajá, la idea era esa, refrescar. Vamos a ver. En este ejercicio, lo que se pedía era determinar simplemente el caudal que circula a través de estas dos tuberías que tenemos aquí. Esto es un sistema en serie. Yo sé que es un sistema en serie porque tiene dos tuberías con diámetros diferentes. Además de eso, que existen cambios de giro. Bueno, no, esto no es un cambio de giro, esto es una válvula de control que su función simplemente es controlar la cantidad de caudal que circula a través de esta tubería. Está completamente abierta, así que indiferentemente el caudal que está pasando quiere decir entonces que vendría siendo el caudal total que puede circular a través de esa tubería. Hay otros accesorios. No sé, aquí hay una contracción súbita. Esto es una contracción. Es decir, que aquí hay un cambio de diámetro, lo cual coincide con los datos. Damos una tubería 1, que es la tubería de 800 milímetros, y una tubería 2, que sería de 600 milímetros. Es decir, que se contrae la tubería porque pasa de ser de una de tamaño grande a una de tamaño más pequeño. Eso es lo que quiere decir. Bueno, determinábamos el caudal. Eso fue lo que yo les pedí a ustedes. Aquí el ejercicio dice algo sobre considerando la longitud equivalente debido a los accesorios. Eso todavía ustedes no lo conocen, o bueno, no recuerdo habérselos dado en fluido, pero les dije que lo despreciaran esa parte y simplemente hicieran el cálculo del caudal del sistema considerando todos los accesorios y bueno, aplicando Hazen-Williams. Por ahí me escribió Jorgillo Leal, me decía, profe, pero es que la ecuación me queda con el caudal elevado a la 1,85 y otros caudales elevados al cuadrado. Sí, eso es cierto, porque la ecuación de pérdidas locales, como pueden ver en esta imagen que les estoy mostrando, vamos a esperar que les cargue. En esta imagen que les muestro, el caudal está expresado elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué les va a traer como consecuencias de eso? Bueno, que cuando vayan a tratar de unificar todos los caudales no van a poder porque van a tener términos elevado al cuadrado y otros términos elevado a la 1,85, porque aquí se pide resolverlo por Hazen-Williams. Sin embargo, ustedes lo pudieron también resolver por Darcy-Weisbach y de esa manera ya tenían todo elevado al cuadrado, ¿no? Ahí simplificaban un poquito. Pero eso es lo de menos. Las calculadoras, las Casio, las Machinvitas, permiten determinar incógnitas con exponentes elevados a distintas ponencias, es decir, distintos grados de n, que sería lo que
estaría multiplicando el caudal. Si la mía, que es la más chimbita, que es la Casio, lo logra, me imagino que otras un poquito más avanzadas, como las HP, también lo pueden lograr. Para los que no tengan HP, pues en internet hay programas que se pueden descargar que simulan ese tipo de calculadora y bueno, lo pueden utilizar. Yo creo que tengo uno, lo que pasa es que tengo tiempo que no lo uso, pero para hacer este tipo de ejercicios de fluidos a veces es un poquito más sencillo con ese tipo de calculadoras, porque da los resultados más rápido en comparación a otras, ¿cómo se llama? A otras calculadoras. Por ejemplo, nosotros podemos grabar las ecuaciones de Hazen-Williams, las de pérdida, etcétera, y de manera que nosotros simplemente tengamos que ingresar los valores como de diámetro, longitud, y de esa manera pues nos da el valor de los caudales, pérdidas, etcétera, lo que ustedes necesiten en función al problema que les estén dando. Al menos yo, cuando vi la materia, yo utilicé una y me agilizó muchísimo más los cálculos, al menos en los exámenes. Pero bueno, vamos a hablar, no solamente yo, sino que ahora van a hablar ustedes de qué fue lo que hicieron y qué les dio. ¿Cuánto les dio? Yo creo que tengo la respuesta por aquí, por algún lado, para ver cómo les fue con el ejercicio. El ejercicio estaba muy sencillo, entonces simplemente era determinar el caudal. Profe, no lo hice, me quedé dormido. Sé que Jorge lo hizo, o al menos lo intentó hacer, entonces no sé si quiere hablar y decirnos más o menos qué hizo y por qué lo hizo y qué le dio. O cuánto te dio, por lo menos. Hello. Están dormidos todavía. Buenos días, profe. Hello, Jorge. Profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, lo intenté hacer, pero me puedo fijar que agarré un accesorio mal, pues, el de B. El de B. Sí, usé 10 en vez de 5. Ajá. Vamos a ver las Entonces, tablitas. Ya va. Voy Tendría a... que, claro, si les digo más o menos cómo fue que lo hice Ok. y eso. Bueno, pero no importa. Di más o menos qué hiciste y cómo te dio, para yo ir buscando mientras tanto las tablas de esos accesorios. Bueno, en la gráfica yo me fijé que T tiene una mayor elevación que TB, por lo cual yo supuse que el flujo estaba en ese sentido, en el sentido de la gravedad. Ok. Después usé la ecuación de cuando el flujo va en un sentido, digamos, normal, pues. Entonces es la elevación T menos las pérdidas es igual a la elevación de lo total. Despejé esas pérdidas totales para hallar cuáles eran esas pérdidas, que me dio 16 metros. Luego hallé el K de cada accesorio, ¿verdad? Mediante la tablita que usted pasó en Fluidos 1. Y para determinar el accesorio en C, dividí el diámetro menor al cuadrado entre el diámetro mayor al cuadrado. Me dio 0,5625, con eso pude hallar el accesorio de C. Luego usé la ecuación para las pérdidas locales, usando K y el diámetro con el Q al cuadrado, dejando todo en función de Q. Luego de haber realizado eso, hallé las pérdidas por fricción, ¿verdad? de ambas tuberías, y simplemente sumé todas y las puse en la ecuación que hallé primero, que fue que las pérdidas totales igual a 16, y sabemos que las pérdidas totales es igual a las pérdidas locales más las pérdidas por fricción. Después de sustituir ahí, me queda una ecuación con Q al cuadrado y Q a la 1,85, la metí en el HP y a ver, me dio un caudal de 0,98, pero como le digo, tengo que arreglar lo de C. Okay. Bueno, lo de la válvula vía. Pero te dio bastante diferente, a pesar de todo, porque las pérdidas las pérdidas locales realmente son muy pequeñas. O sea, en el caso de que te hubieses equivocado con algún accesorio, que eso fue lo que sucedió,
no debería de cambiarte tanto el caudal. O sea, debería de darte por lo menos, no sé, si la respuesta es 0.950, te dio haber dado 0.45 o 0.60, algo así. O sea, no tan lejos, porque las pérdidas por accesorios son muy pequeñas. De hecho, si tú la calculas, ahorita más tarde, cuando terminemos los ejercicios, hacemos un ejemplo, más o menos calculando una pérdida localizada para que vean más o menos qué tan pequeño es en comparación a las de fricción. Me dices que te dio 0.900, ¿qué? Joder, 98. Lo que pasa es que, profe, yo consulté a un compañero ahí. Ese compañero Y como que no fue el mejor. tomé, tomé o sea, porque yo tenía la siguiente duda. Usted sabe que en C, ¿verdad? Ese es un accesorio que es un cambio de diámetro. Sí. Ahora, yo no sabía, ¿verdad? Bien, si en ese, digamos que nodo, por así decirlo, Ujú, se usaba la tubería 1 o la tubería 2. ujú. Pero a mí me explicaron que eso es un trabajo con falla, así que trabajas con la tubería 2. Y yo, bueno, será con la tubería 2. Qué buena Y lo labia. Y hasta así me dijo, y yo, bueno. Indiferentemente de cuál tú quieras utilizar, lo que pasa es que nosotros casi siempre utilizamos es con base a la velocidad de los diámetros más pequeños. Entonces, como el más pequeño siempre va a ser más desfavorable, Ajá. utilizamos entonces de las dos tuberías que tú estés conectando en contracción, utilizas entonces el diámetro más pequeño. En ese caso, bueno, la tiró a pegar y como que le dio en el dardo. Pero es por esa razón. Casi siempre utilizamos es el diámetro más pequeño porque es la condición más desfavorable de de los dos casos al momento de aplicar la ecuación de pérdidas locales, que vendría siendo esta, aquí. Si nosotros ponemos un valor aquí más pequeño, el término pues se va a elevar muchísimo más. Entonces es la condición más desfavorable. Recuerden que como ingenieros nosotros tratamos de siempre diseñar bajo las condiciones más desfavorables existentes en nuestro caso. Ok, Sí. vamos a ver cuánto es la respuesta. Bueno, la respuesta es 0.392 metros cúbicos por segundo. Estabas un poquito lejos, ¿no? De lo que realmente debió dar. De todas formas, ahorita me pasas por WhatsApp la fotografía de lo que hiciste, así escaneado, para yo poder ver bien y corregirte. Y bueno, yo se lo paso a los demás del grupo para que vean, en el caso de que te hayas equivocado, dónde te equivocaste y por qué. De todas formas, vamos a resolver nosotros este ejercicio. Ahora, en vez de la forma que ustedes lo hicieron, con caudal elevado al cuadrado y con caudal elevado a la 1.85, vamos a utilizar algo que se llama la longitud equivalente debido a los accesorios. Y quizás vamos a ver si eso es lo que realmente es lo que nos está haciendo que el caudal cambie. Si utilizar este método o aplicando el método tradicional es lo que realmente nos debería de dar bien. Entonces, en función a lo que tú me pases por WhatsApp, yo corrija y veamos, entonces nosotros hacemos nuestras conclusiones. Vamos a aprender ¿a qué me refiero con eso de longitud equivalente por accesorio? Primero que nada, la longitud equivalente se tiene que hacer, o lo que significa realmente es una transformación de pérdidas de energía que existen en cada uno de los accesorios, transformarlos realmente a una longitud de pérdida que puede existir por cada metro lineal de tubería que nosotros vayamos a diseñar. Eso es lo que significa. Es decir, si nosotros tenemos un accesorio, por ejemplo una válvula o algo así, nosotros sabemos que esa válvula va a generar una pérdida de energía en ese punto. Pero entonces nosotros no queremos calcular realmente cuánto es el valor de pérdida que trae consigo, sino que aplicamos algo que se llama la longitud equivalente. Es decir, esa pérdida de energía, cómo se expresa en metros lineales de pérdida en función a
a los valores tabulados para cada uno de los accesorios, por ejemplo KA, KB, KC, etc. Ok, esto lo debemos hacer para cada uno de los tramos de tuberías que nosotros tengamos. Por ejemplo, si tenemos un tramo y tenemos 7 accesorios, para esos 7 accesorios nosotros vamos a conseguir entonces una cantidad de metros lineales de pérdida de energía para cada uno de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? En el tramo 1 nosotros tenemos ¿cuántos accesorios? 3 en este caso, A, B y C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar, vamos a conseguir cuánto es el K de cada uno de esos accesorios. El primer accesorio es una entrada de borde agudo, según esta tablita, que esa tablita la saqué yo. Ya, denme un segundo. Hello. Bien, chévere, ¿y este profe? Ah, bueno, dígale que me escriba y yo le ayudo. Ok, ok. Terrible. Bátale como hace 3 semanas. Qué barbaridad. Bueno. Claro, eso es un sistema nuevo para ellos. Bueno, profe, yo ahorita le llamo. Que me escriba. Ok. Bueno, dale. Ajá, volví. La tablita, esos valores de K por pérdida por accesorio, hay muchísimos textos y muchísimas tablas pues que indican cuánto es el valor de pérdidas. Lastimosamente no todas coinciden. Es muy rara a la vez que uno consigue algunos textos en donde coincidan algunas pérdidas por accesorio, porque eso depende de muchas cosas. Depende del material, depende del diseño que se le haga a cada uno de los accesorios. Entonces, cuando ustedes vayan a calcular, eso se los digo yo como recomendación, cuando sean ingenieros, van a calcular algunas pérdidas por accesorios o longitud equivalente o lo que sea, tienen que indicar en las especificaciones técnicas de dónde sacaron esos valores de K, de coeficientes, pues de coeficientes de pérdida, de manera que ustedes puedan tener respaldo de dónde lo sacaron, porque si no, las demás personas pues no van a saber y van a decir pues que ustedes están inventando ese tipo de cositas. Entonces, para evitarnos eso, nosotros, por ejemplo, en algún caso pueden decir, ah, bueno, eso lo saqué del libro de Simbala de mecánica de los fluidos. Listo, ya con eso pues tienen algo. En este caso, esas son las que vamos a utilizar por ahora. El primer accesorio es entonces una entrada de borde agudo. Aquí está la entrada de borde agudo que tiene un coeficiente KL de 0.50. El segundo accesorio es una válvula de ángulo abierta por completo. Si nosotros nos vamos, buscamos en nuestras tablitas las válvulas. Aquí está: válvula de globo totalmente abierta, KSUL 10. Válvula de ángulo totalmente abierta, KSUL 5. En este caso, sería KSUL 5. Aquí está, KB 5. La que sigue es C, contracción repentina. Entonces, contracción repentina, vamos para nuestra tablita, aquí está. La contracción repentina está expansión y contracción. Cuando hablamos de contracción utilizamos esta gráfica, cuando hablamos de expansión simplemente utilizamos esta ecuación que está aquí. Entonces, tenemos diámetro mayor, que es D mayúscula, y diámetro menor, que es el D minúscula.
hacemos una relación de diámetro menor entre el diámetro mayor elevado al cuadrado. Eso les va a dar un valor. Ustedes entran a la gráfica y cuando la cortan, pues van directamente a leer lo que dice los valores de la parte vertical que tenemos aquí. Entonces aquí nos había dado, creo que ese valor entre d al cuadrado y d mayúscula al cuadrado, creo que daba casi 0.6, era 0.58, 0.57, algo así más o menos. Entramos a la gráfica, cortamos y tomamos entonces la lectura, que aquí nos da como aproximadamente 0.201, 200 o 21, como ustedes prefieren. Vamos a colocar 2.021. Y KD se refiere al último accesorio. En este caso, el último accesorio vendría siendo la salida. Nosotros agarramos, vamos de nuevo al librito y vemos los valores de la salida. Salida reentrante, salida de borde agudo, salida redondeada. En este caso creo que no especifica, así que nosotros podemos tomar cualquiera. Sin embargo, como pueden ver bien, indiferentemente de cuál sea el valor de la salida, siempre va a ser igual a un coeficiente llamado alfa. ¿Okay? Aquí tenemos que eso es un valor de corrección de energía cinética, en donde alfa es igual a 2 para flujo laminar y alfa es igual a 1 para flujos turbulentos. Como ya les había mencionado, nosotros generalmente trabajamos en flujos turbulentos, así que K sub L para todas las salidas, para este tipo de ejercicios que nosotros vamos a trabajar, va a ser igual a 1. Entonces nosotros vamos, sustituimos y KD es igual a 1. Ajá. ¿Qué me dice la longitud equivalente? Para yo determinar la longitud equivalente, me dice, para cada accesorio, que debo multiplicar el factor de pérdida por accesorio, que ya eso los acabamos de determinar, y vamos a multiplicarlo por el diámetro de la tubería correspondiente. Y eso lo vamos a dividir entre el factor de turbulencia completa. Este valor de factor de turbulencia completa lo sacamos de Coolbrooke-White. Diferentemente, si estamos trabajando con Hazen-Williams, podemos determinarlo. Ustedes simplemente, ya saben, aplican la ecuación de Coolbrooke-White, turbulencia completa, y obtienen este valor. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos cada uno de esos valores. 0.5 por el diámetro, que como es la tubería 1, 0.8 entre el factor de turbulencia completa. Así aplicamos lo mismo para cada una de las tuberías, y aquí vemos por ejemplo, yo aquí en este caso utilicé la contracción esa súbita, repentina, como sea, que para la tubería 1. Entonces Jorge me dirá, profe, pero usted me había dicho que las condiciones desfavorables era para el diámetro de la tubería más pequeña. Sí, para aquella ecuación de pérdidas locales, pero aquí me conviene más utilizar el diámetro de la tubería grande, que es la condición más desfavorable en este caso, que el diámetro de la tubería pequeña, porque si utilizo el pequeño me va a dar este término más pequeño. Entonces la idea es que siempre utilicemos las condiciones más desfavorables. Y por último, entonces estaría el accesorio de salida, que sería KD igual a 1 por el diámetro de la tubería dividido entre el factor de turbulencia completo. Eso me da 46. Todo esto da en metros. ¿Okay? Todo esto son metros. Aquí tenemos 32, 320. ¿Qué debemos hacer entonces? Como la longitud equivalente, lo que te va a indicar entonces es una longitud en pérdidas de energía que va a tener el tramo de tubería equivalente a la fricción. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, a la longitud de la tubería original le vamos a sumar entonces todas las longitudes equivalentes por cada accesorio. Entonces, como la tubería 1 tiene 3 accesorios, sería la longitud real, que es 10.000, más 32 metros, más 320 metros, más 12.8 metros. Eso nos da un total de 10.364,8 metros. Y por último, estaría la otra tubería, que mide 4.000 metros. A eso le sumamos los 46 metros y nos da entonces 4.046 metros. Eso es lo que se refiere entonces con longitud equivalente. De manera de que ahora los accesorios pasan a ser parte de la longitud que nosotros tenemos disponible en cada uno de los tramos.
manera que cuando vayamos a hacer el análisis y nosotros vamos a trabajar con las pérdidas por fricción, ya no vamos a utilizar la longitud real, la original que nos da el ejercicio, sino que vamos a utilizar entonces esta equivalencia. Aquí tenemos entonces, como estamos trabajando por Hazen-Williams, ahora aplicamos lo que Jorgito nos había dicho. La energía del tanque elevado menos las pérdidas por fricción va a ser igual a la energía del tanque bajo. Él me había dicho que aquí era la energía total, sí, porque él estaba separando las pérdidas por fricción con las pérdidas locales. Las sumó cada una por individual y obtuvo eso. Pero aquí ya no hay que calcular las pérdidas locales porque ya eso lo vamos a considerar como longitud equivalente. Es decir, que yo puedo trabajar aquí con pérdidas por fricción sin ningún problema. Por eso utilizo el término H minúscula F. En el sentido del flujo, tal y cual y él, como nos había dicho, y además yo sé que las pérdidas de energías totales o por fricción va a ser igual a 16 metros. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, porque ya yo conozco la energía del tanque elevado y conozco la energía del tanque bajo. Resto cada una de ellas y tengo disponible 16 metros como pérdida de energía para poder resolver este ejercicio. Las pérdidas por fricción entonces van a ser iguales a las pérdidas por fricción totales de la tubería 1 más las pérdidas por fricción totales de la tubería 2. Aplicamos la ecuacióncita de Hazen-Williams, que esta ya la tenemos aquí, ya se la tienen que tener tatuada en la espalda para que no se les olvide, ¿verdad? Que va a ser igual a 10,67 por la longitud de la tubería 1 por el caudal elevado a la 1,85 sobre el coeficiente de Hazen-Williams que multiplica el diámetro. En este caso, como ambas tuberías son del mismo material, pues simplemente dejamos en términos de C. En el caso de que si fueran diferentes materiales, pues cada una de las tuberías tendría un coeficiente de Hazen-Williams diferente. Eso va a ser igual a 16 metros. Entonces sustituimos cada uno de los valores. La longitud 1, recuerden que es la longitud equivalente, entre su diámetro, 140, que corresponde al coeficiente de Hazen-Williams, y para la tubería 2 sería 4046, la nueva longitud equivalente, y el otro diámetro. No sé si alguien quiere verificar estos valores que están aquí. Bueno, yo los voy a verificar con ustedes para ver si fue que yo me pude haber equivocado y por eso a lo mejor me dio tan diferente el valor en comparación a lo que le dio a Jorge. A ver, entre 140 elevado a la 1,85 por elevado a la 4,85. Ajá, esto me dio 34,94, esto está bien. Voy a verificar el otro. 10,67 por 4,46 entre 140 elevado a la... Ajá, también este me dio bien. A lo mejor me equivoqué despejando. Nos queda el primer término entonces, ambos en función del caudal, porque recuerden que eso es lo que nosotros queremos hallar, cuál es el caudal del sistema mediante el método analítico. Y tenemos caudal y caudal. Estos dos términos los podemos sumar facilito, sería 34,94 más 55,04 nos da 89,98. Eso lo pasamos a dividir, nos quedaría la raíz elevada a la 1,58, perdón, 85 de 16 entre... Ajá, me da 300, si me da un poquito diferente, aquí, 393. Me da 0,393 metros cúbicos por segundo. Eso es despejando de aquí el caudal. Es decir, esto lo sumo, después lo paso a dividir, luego saco la raíz de 1,85 y listo. Me da este valor. 0,393 metros cúbicos por segundo. Un poquito diferente entonces a lo que le dio Jorge. Como les dije, él me lo va a pasar, yo lo voy a ojear para ver por qué da la diferencia. Debe haber alguna razón por la cual nos esté dando diferente. Eso es el método analítico. Es el método que yo les expliqué más o menos así cuando estaban viendo Fluidos 1. Bastante sencillo, no es tan complicado. Bueno,
sencillo también porque estamos hablando de Hazen-Williams. Si fuera por Darcy-Weisbach, sí sería un poquito más complicado. Pero hay otro método, que ese es el método que yo les quiero explicar, porque lo vamos a utilizar bastante en distintos tipos de sistemas de tubería que vamos a ver más adelante, que se llama el método gráfico. Es el método para determinar entonces caudales en sistemas de tubería o elevaciones, todo va a depender de lo que te pida el ejercicio, mediante gráficas. Profe, ¿cómo carrizo vamos a hacer eso? Si acaso entendemos el analítico, ahora se supone que vamos a hacer gráficas. Bueno, realmente no es tan complicado, no es tan distinto a lo que realmente ya estamos haciendo. Por ejemplo, aquí quizás lo estamos viendo un poquito fácil, porque este es uno de los ejercicios más sencillos que hay. Es decir, cuando nosotros hacemos un sistema en serie y vamos a determinar el caudal, lo único que hacemos nosotros es despejar de aquí el valor del caudal y listo, ya sabemos cuál es el valor de caudal, pues mediante el método analítico. Pero a veces se complica un poquito más la cosa cuando estamos hablando de sistemas en paralelo, de sistemas ramificados, etcétera, en donde el método analítico es más tedioso de hacerlo que el método gráfico. En cambio, en este caso, como es el sistema de tuberías en serie, que es uno de los casos más sencillos, es más tedioso hacer el método gráfico que el método analítico. Pero ambos métodos pues dan el mismo valor, el mismo resultado. Entonces aquí dice, el método gráfico es simplemente graficar unas curvas que se llaman curvas de resistencia al flujo, que van a depender de las ecuaciones de energía pues que existan en el sistema, es decir, entre el tanque elevado y el tanque bajo, o si estamos hablando de tanques ramificados, pues entre los tanques y los nodos y los otros tanques, etc. Este método consiste en asignar valores variables de caudales o de pérdidas de energías, dependiendo cuál sea el caso, para determinar las pérdidas por fricción o los caudales, como les acabo de mencionar. O sea, si nosotros vamos a asignar valores de variables de caudales, vamos a obtener pérdidas. Pero si nosotros le asignamos valores de pérdidas variables, vamos a determinar caudales. Es decir, que esto puede ser inverso. Graficando en el eje vertical las pérdidas obtenidas y en el eje horizontal los caudales asumidos. En el caso contrario de que nosotros asumamos los caudales o las pérdidas, lo que sea, siempre va a ser caudal en X, pérdidas en Y. ¿Okay? Recuerden que son pérdidas, no es energía, son las pérdidas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esta es la ecuación que nosotros tenemos analíticamente. Indiferentemente si lo hacemos por el método analítico o el método gráfico, vamos a llegar a este mismo resultado si aplicamos lógico equivalente o no aplicamos lógico equivalente, y vamos a tomar esta ecuación y vamos a asumir valores de caudales. Es decir, donde diga Q, nosotros vamos a darle un valor de caudal. En este caso, yo le di los siguientes valores, le di 0.1, le di 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. ¿Cómo sé yo hasta dónde? Voy a poner esto un poquito más grande. Ahí. ¿Cómo sé yo hasta dónde debería de asumir yo valores de caudales? Pues eso lo vas a ir viendo tú al sumar las pérdidas. Por ejemplo, cuando asumí el caudal 1, recuerden que nosotros tenemos pérdidas por fricción para el primer tramo, que corresponden a esta parte de la ecuación, que sería 34,94 por el caudal, y tenemos pérdidas por fricción para el segundo tramo, que sería 55,04 por este caudal. Son dos tramos, es decir, que voy a tener pérdidas por fricción en el tramo 1 y pérdidas por fricción en el tramo 1. Entonces, para conocer las pérdidas por fricción en el tramo 1 sería multiplicar 34,94 por 0.1 elevado a la 1,85. Eso nos da 0.493, ¿okay? Que es esto que nos está dando en este valor. Lo mismo hacemos entonces para el tramo 2, que sería multiplicar 55.04 por 0.1 elevado a la 1,85. Eso me da 0.77. Si yo sumo ambas pérdidas, 0.4935 más 0.7774, eso me da 1.27. Y tenemos disponible para perder 16 metros. Es decir, que podemos asumir valores de caudales hasta sobrepasar por poco
este valor que nos está dando aquí. Entonces en este caso, por ejemplo, 0.4, si yo sumo 10.1 más 6.4, ya eso es 16.5. Nos sobrepasamos por poco, pero podemos asumir otro valor de caudal. En este caso yo le di otro valor de 0.5 y ya aquí me di cuenta que las pérdidas por fricción, cuando las sumo, me da entonces un valor mayor a 16. Ya más adelante les voy a decir por qué tenemos que asignar valores por lo menos mayor a 16 para poder entonces hacer el análisis mediante el método gráfico. Pero bueno, lo primero que hacemos entonces es graficar caudal versus pérdidas por fricción. Es decir, primero la primera columna con la segunda columna. Sería 0.1 con la gráfica azul. La gráfica azul es la primera columna. Y tenemos para valor de caudal. No veo. El primer valor sería 0.1 con 0.049. Y luego grafican al mismo tiempo la de color naranja, que sería la primera columna con la tercera columna, que sería el segundo tramo, sería 0.1 con 0.77. Así van con cada uno, el segundo caudal, y se me generan estas dos gráficas, la azul y la naranja. La azul sería la del tramo 1 y la naranja sería la del tramo de tubería número 2. Tenemos tubería azul y tenemos entonces la tubería la tubería 2. Lo que hacemos entonces es simplemente sumar las dos gráficas, sumamos las dos gráficas, que eso es el método que yo les dije, o sea, sumar pérdidas por fricción 1 con pérdidas por fricción 2 para obtener entonces una tercera gráfica que correspondería a las pérdidas totales en el sistema, que sería esta de color gris. La gráfica de color gris lo único que está haciendo es sumando término a término. Déjenme dar zoom aquí. Por ejemplo, aquí en 0.5 el caudal, para el caudal de 0.5 me está dando una pérdida por fricción en el tramo 1 de 692. Y para la gráfica 2 me está dando un valor de 15,267. Si yo sumo esos dos términos, me debería dar aproximadamente 24,954, que es esto que nos está dando aquí. Este valor, esta fricción que está aquí, es la suma de estos dos. Gráficamente, eso es como sumarle. Miren aquí. Vamos a colocar esto en rojo. Bueno. Esta distancia, que corresponde a la gráfica azul, se la voy a sumar a la gráfica naranja. ¿Ven? Es exactamente lo mismo. Si yo gráficamente a cada punto de la gráfica naranja le sumo un punto de la gráfica azul, va a coincidir entonces con la suma, o me va a generar a mí lo que sería entonces la gráfica esta de color gris. Simplemente sería entonces sumando cada uno de los valores. Sería entonces ir simplemente sumando cada uno de los puntos para obtener otra gráfica. Miren, este es un punto un poquito más largo, entonces yo lo largo aquí y coincide. ¿Sí ven que coincide la distancia? Vamos a colocarlo en color azul. Vale. ¿Pueden ver? Coincide exactamente, porque para eso es el método gráfico. De esa manera se hace el método gráfico. Claro, aquí yo lo hice en hojitas de Excel para que ustedes lo pudieran ver bien, pero eso lo pueden hacer a mano y va a ser exactamente lo mismo. Miren, es la misma distancia, exactamente la misma. Si yo trato de hacer eso mismo con otro punto, vamos a ponerle otro color moradito para las niñas. Miren, vamos con, por ejemplo, este punto que está aquí.
si este punto se lo sumo a la gráfica naranja, ven, es la misma distancia. En eso consiste el método gráfico. Si ya yo tengo la gráfica azul y la gráfica naranja, que esas salen de estas tablitas, simplemente sería caudales versus pérdidas para cada una. Luego, posteriormente, yo lo único que hago simplemente es sumar las dos gráficas y obtener una tercera, que sería las pérdidas totales en este sistema. Las pérdidas por fricción totales en el sistema. Listo. ¿Para qué es eso, profe? Bueno, eso es fácil. Ahora lo que hacemos es que, como nosotros conocemos cuáles son las pérdidas totales en el sistema, 16, nosotros agarramos, disponibles por supuesto, para perder. Nosotros agarramos y entramos con ese valor, 16, vamos a suponer que está aquí, 16, cortamos la gráfica que hicimos resultante, que sería la gris, y leemos entonces el valor del caudal que está allí. En este caso nos está dando aproximadamente 0,39. Aquí pueden ver en la gráfica que está dando así más o menos, como si aquí está la mitad, sería 0,350, aquí sería como 390, 387, algo así aproximadamente, que coincide con el valor que nos había dado con el método analítico, que sería de 0,390. Como pueden ver, ambos métodos que yo utilice pues me va a dar siempre el mismo valor, diferentemente. Aquí lo tenemos. Todo aproximadamente 390. Aquí lo ven un poquito tedioso porque dicen, mierda, pero el método gráfico, el método analítico estaba más papaya, porque ese simplemente metíamos el caudal, tal, bichábamos y listo, nos daba el valor. Sí. Es verdad que para este sistema el método gráfico no vale la pena aplicarlo porque es mucho más tedioso, digamos, hacer la gráfica, después sumar, bichar, cortar y no sé qué más, en comparación a otros ejercicios en donde el método gráfico realmente es mucho más sencillo de aplicar que estar haciendo tantas iteraciones infinitas o estar haciendo muchas ecuaciones de energías para poder llegar al resultado como tal. Ese es el método gráfico, como les dije, que es lo que quería introducirles, porque en los ejercicios que vamos a hacer más adelante, en los otros temas que vamos a ir viendo, pues también voy a aplicar tanto el método analítico como el método gráfico. Voy a aplicarle las dos cosas para que se vayan familiarizando con los dos métodos. ¿Por qué? La guía de ejercicio que tengo pide los dos métodos. Pide el método gráfico y pide el método analítico para los ejercicios planteados. Esa guía de ejercicio se las voy a pasar hoy, ya que ya estamos viendo hoy el tema, ya conocen el método gráfico y el analítico para sistemas en serie y sistemas simples. Entonces puedan ir haciendo los primeros ejercicios, que son bastante sencillitos y son de esto mismo. De hecho, creo que hasta les pide ejercicio, algunas cosas de los equivalentes. A ver, no sé si tienen alguna duda de algo con respecto al método gráfico. Profe, nosotros podemos graficar ese método en un papel milimetrado normal, ¿verdad? Lo pueden hacer hasta en una hoja de cuaderno normal. Yo los hacía en hoja de cuaderno. De hecho, cuando vi la materia, pues la hacía en el cuaderno tranquilito. Siempre y cuando mantengan las proporciones con una regla, lo pueden hacer. También lo pueden hacer en una hoja milimetrada si tienen, porque no sé si vayan a tener realmente. Pero si no la tienen, la pueden hacer, como les dije, en el cuaderno. O el que tenga un poquito más de, ¿cómo se dice?, experiencia utilizando Excel, también las puede hacer en Excel. Lo que pasa es que a mí me resulta más difícil, al menos a mí me resulta más difícil leer, tomar la lectura cuando, por ejemplo, vamos a cortar las gráficas. Aquí, por ejemplo, me cuesta un poquito estimar porque no tengo cuántas particiones tiene cada uno de los tramos. En cambio, si lo hacen así a mano, pueden hacer las particiones un poquito más exactas y pueden estimar realmente cuánto es el valor del caudal que les va a dar. Aquí yo obviamente la tiré a pegar, dije, bueno, aquí da casi 0,390, porque ya yo sabía cuál era el valor por el método analítico. Pero Exacto, pero o sea, la idea es que coincidan, pues, la que sea idea el es que mismo valor coincida. ambos. Sí, la idea es que dé el mismo valor. Puede ser que sí dé un poquito diferente, porque cuando estamos hablando de un método gráfico, pues es algo un poquito inexacto, ¿no? Pero deberían de estar muy cercanos. Deberían de estar muy cercanos por lo menos. Ok, gracias, profesor. Ajá.
Eso con respecto al método gráfico, ya eso sería el repasito sencillito que entonces que quería darles entre el día de ayer y hoy. Vamos entonces, voy a guardar aquí. Ya yo le subí estas diapositivas al Classroom, pero sin estas cositas de colores que les coloqué aquí, que indican que es la suma, pues. Pero de igual forma le voy a tomar captura y se las paso aquí. Vamos con el otro tema, que ya este tema, esto sí recuerdo muy bien que creo que les había dicho que no se los había dado en el semestre pasado, en el trimestre pasado. Creo que en otros trimestres sí lo di ya varias veces, pero quise aligerar un poquito la carga del trimestre pasado para los estudiantes. Este tema es sistemas de tubería en paralelo. Vamos a tomarnos un recesito de 10 minutos y a las 10 de la mañana, sí, faltan 10 minutos para las 10, y a las 10 de la mañana entonces nos volvemos a conectar para que no gastemos tanto saldo, y bueno, ya yo puedo ir a beber agua para no quedarme mudo esta semana. Entonces, si quieren, salen. Yo voy a estar aquí igual con el micrófono apagado y a las 10 les escribo en el grupo para que entren. Aquí, imagínate, Julio haciéndome preguntas que los valores son muy diferentes, profe. Julio, tenés que interrumpirme porque yo no veo el chat. Buenos días, profesor. ¿Cómo amanece? ¿Cómo está? Profesor, estoy en proceso de inscripción justamente ahora. En instalaciones, acero, acueductos y deseo meter otra materia más. Aparte de eso, tengo una duda. Si acero e instalaciones chocan, igual la podría meter así, ¿verdad? Porque acero la veo por Zoom, pero instalaciones son trabajos, digamos, que son vía correo, pues.
hecho 2 veces. Ah, no sé. Ajá, Julio. ¿Qué es lo que me querías preguntar? Julio. ¿Te dormiste, Julio? Ay, Dios mío, yo no paré esto. Bueno, no importa. Ajá. Vamos entonces a continuar con los sistemas en tuberías en paralelo. Ahí está Julio. Los sistemas en tuberías en paralelo.
Como pueden observar acá, esto es un sistema de tuberías. Aquí tenemos un tanque, tuberías, tanque. ¿Cuál es la diferencia a los sistemas, por ejemplo, ramificados o simples que tenemos, que ya ustedes más o menos conocen? Deben conocer. O ya deben conocer, es que, por ejemplo, llega una tubería a un nodo y a partir de ese nodo no sale una única tubería, sino que salen dos o más tuberías, no necesariamente tiene que ser tres, y llegan a un punto en común todas esas tuberías. Esa es la diferencia, por ejemplo, de los ramificados. Los ramificados sí, había un nodo, de ese nodo salían distintas tuberías, pero todas las tuberías tenían un punto de llegada diferente. No sucede lo mismo con las de paralelo, porque en paralelo tenemos que parten de un mismo punto y todas, indiferentemente de por dónde se vayan, llegan a un mismo punto en común. Esa es la diferencia que pues tiene las tuberías de paralelo con el resto de las tuberías. Aquí en este caso tenemos estas tres tuberías que pueden ser de distintos materiales, pueden tener distintas geometrías, es decir, diferentes diámetros, y además también pueden tener distintas longitudes. Aquí tenemos en este caso tres tuberías. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de sistemas? Bueno, aquí al igual que en todos los ejercicios que hemos hecho anteriormente, pues se debe cumplir la conservación de la masa. Es decir, que la cantidad de caudal que entra a este volumen de control, que serían estas tres tuberías, debe ser igual a la cantidad de caudal que sale. Es decir, que si por aquí pasa un caudal que entra al nodo A, indiferentemente de cuánto se vaya por 1, cuánto se vaya por 2 o cuánto se vaya por 3, pues debe salir entonces el mismo caudal. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces en este caso no podemos decir que va a salir un caudal distinto al que está entrando en el sistema. La única forma de que eso suceda, que puede suceder, es que exista alguna fuga en las tuberías, ¿ok? Es la única forma de que eso suceda. Pero aquí estamos trabajando bajo condiciones ideales, así que eso no debería suceder. Entonces, el caudal que entra en A debe ser igual a la suma del caudal que pasa por 1, el caudal que pasa por 2 y el caudal que pasa por 3. Ese es el deber ser. Entonces, cuando hablamos del nodo B, sucede lo mismo. La cantidad de caudal que entra, es decir, el caudal 1 más el caudal 2 más el caudal 3, tiene que ser igual al caudal que sale de B. Moraleja entonces que el caudal que entra es igual al caudal que sale, por eso los dos tienen el mismo nombre, simplemente Q de caudal. Cuando hablamos de conservación de la energía, que es algo que ya nosotros vimos en Fluidos 1, si yo aplico energía entre A y B, en el sentido del flujo, suponiendo que este tanque está elevado y este tanque está abajo, entonces me va a quedar que la energía que hay en A, menos las pérdidas por fricción que se generan en el tramo de la tubería 1, va a ser igual a la energía en B. Si yo me voy por tubería, por supuesto. Si me voy por la tubería 2, me va a dar que la energía en A menos las pérdidas por fricción que existen en el tramo de la tubería 2 va a ser igual a la energía en B. Y al irme por la tubería 3, me va a quedar que la energía en A menos las pérdidas por fricción de la tubería 3 va a ser igual a la energía en B. ¿Qué saco yo de esto? Bueno, que si yo despejo las tres tuberías de fricción, es decir, las pérdidas por fricción de la tubería 1, la tubería 2 o la tubería 3, va a ser igual a HA menos HB, que como pueden ver, las tres son exactamente iguales. Moraleja entonces de esta historia es que en los sistemas de tubería paralelos, las pérdidas en este tipo de sistemas son siempre iguales. Es decir, indiferentemente de por donde yo me vaya, de cuál sea la geometría que tenga la tubería, de cuál material tenga o longitud que tenga, pues las pérdidas tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque si estamos partiendo de un punto en común y vamos a llegar a un punto en común, entonces no podemos decir que las energías van a ser diferentes si yo me voy por una tubería, por otra o por cualquier otra. Tienen que ser exactamente iguales. Eso me lo está diciendo entonces la ley de la conservación de la masa y la ley de la conservación de la energía. De manera que cuando ustedes estén resolviendo este tipo de ejercicios,
ustedes digan, ah bueno, pero las pérdidas son iguales, o sea que si yo conozco al menos una de las pérdidas, las otras dos automáticamente ya yo las conozco, ¿no? Ese es una de las cositas que uno tiene. Parten de un mismo nivel y pues llegan a un mismo nivel de energía. Todas parten de una energía en A y llegan al final a un mismo nivel de energía. Hay dos tipos de ejercicios con respecto a los sistemas de tuberías en paralelo. Uno en donde pues se conocen las energías, por ejemplo, conocemos la energía en A y conocemos la energía en B. Es decir, podemos conocer la cota más la presión, la carga de presión que hay en ese sistema, y podemos entonces determinar lo que nos vayan a pedir del ejercicio, que generalmente son los caudales. O está también otro tipo de ejercicio en donde no conozco la energía de los nodos A y B, sino que conozco más bien es el caudal que entra en el sistema y las pérdidas por fricción que se me generan en cada uno de los tramos. Ese es otro tipo de ejercicio, y en función a eso pues nosotros determinamos cuánto es la distribución de los caudales que puede haber para cada una de las tuberías. Esos son dos tipos de ejercicios porque se ven en la práctica. Vamos a hablar de un caso en específico. En el caso de que nosotros conozcamos el caudal del sistema, es decir, el caudal que pasa a través de esta tubería y las pérdidas por fricción en cada una de ellas. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, si ya yo conozco el caudal del sistema que entra a esta tubería y conozco pues las longitudes, diámetros y cada uno de los demás términos, entonces yo en función de este caudal que conozco, vamos a suponer que son 1000 litros, yo puedo asumir o suponer, cualquiera de las dos palabras que ustedes quieran decir, cuánto es el caudal que se va por cada una de las tuberías. ¿Por qué? Esto es un proceso iterativo, es algo pues que nosotros pues vamos a ir estimando y vamos a ir aproximando hasta garantizar que el error pues sea lo mínimo. ¿Por qué? Si yo tengo por aquí que me está pasando un caudal de 1000 litros, obligatoriamente por alguna de las tres tuberías tiene que irse una porción de esos 1000 litros. Es decir, yo puedo decir, no, por la tubería 1 se va la mitad de los 1000 litros, es decir, 500 por aquí, y para la 2 y la 3 se van 250 y 250. Y en función a eso, yo puedo ir haciendo procesos iterativos para llegar realmente a cuánto es el valor de caudal que se va para cada una de las tuberías. Entonces ese es el primer paso, suponer el caudal que pasa por al menos una de las tres tuberías. En función a ese caudal que ya vamos a nosotros a suponer o a asumir, nosotros podemos determinar entonces cuánto es la pérdida por fricción que pasa por esa misma tubería del caudal que acabamos de asumir. Esa es una de las cosas que nosotros hacemos. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso, profe? Bueno, recuerden que si conocemos la pérdida por fricción de una de las tuberías, conocemos las otras también, porque acabamos de ver que las pérdidas por fricción para una tubería en un sistema en paralelo es igual a todas las tuberías que están en el mismo sistema en paralelo dentro de esos dos nodos. Entonces, si conocemos un caudal, entonces podemos determinar las pérdidas por fricción de esa misma tubería, y para todas las demás tuberías entonces determinar cuánto es el caudal en función a esa pérdida por fricción que nosotros asumimos. Ese es el tercer paso. Luego debemos comprobar, por lo menos, si ya yo asumí un caudal que iba por aquí, ¿verdad? 500 por ejemplo, me dio una pérdida. Con esa pérdida yo estimé un caudal que iba por aquí y otro caudal que iba por allá por 3 y 2, entonces yo voy a tener los tres caudales. Yo sumo los tres caudales y la suma de los tres caudales me tiene que dar exactamente igual al caudal que está entrando en el sistema, por conservación de la masa. Si no me dan iguales, quiere decir entonces que hay error, que no está bien hecha la cosa. Hay que volver a hacer iteraciones hasta poder entonces obtener cuál es el verdadero caudal que está pasando por cada una de las tuberías, garantizando que sea la suma de todos ellos lo mismo que está entrando. Aquí dice, se comparan el caudal Q', que es la suma de estos tres, con el caudal real. Si son distintos, se corrigen los caudales. ¿Cómo corregimos los caudales? Mediante estas ecuaciones que se ven en los textos. Por ejemplo, para corregir el caudal 1, sería caudal 1', que ese es el asumido, entre la sumatoria de los caudales, que es el que acabamos de obtener, multiplicando el caudal real. Eso me va a ser una especie de factor de corrección, pero no va a ser tampoco necesariamente
Aló. Hello. ¿Dónde me quedé? No sé. Caudal. En el caudal. Está buena esa, en el caudal. ¿Pero en qué parte del caudal? Corrigiéndolo. Profe, usted estaba haciendo la sumatoria de los caudales asumidos primados en el nodo, pues. Ajá, ok. Entonces, En el nodo. ajá. Sumamos los caudales, caudal 1, caudal del tramo 1, caudal del tramo 2, caudal del tramo 3, los sumamos los tres y eso nos debería de dar un caudal total que llamamos caudal prima. Ese caudal prima se compara con el real. Recuerden que por conservación de la masa nos tiene que dar igual lo que entra a lo que sale. Entonces, en función al que yo asumí y los otros dos que yo determiné, que eso lo vamos a ver bien cuando estemos haciendo los cálculos, me deberían de dar exactamente iguales. Si son distintos, entonces se deben corregir. Estas ecuaciones que están aquí, a mano derecha, quién sabe ya las había colocado. Profe, disculpe, pero yo no veo nada. Arcoco. Yo tampoco veo nada. Arcoco. Ahora sí. Ahora sí, profe. Claro. Les estaba diciendo esto, ya el caudal entonces, que entra, que yo asumí primero uno, luego determiné los otros dos en función de las pérdidas, los sumo, y me queda algo que se llama Q'. Ese Q' es la suma de todo lo que yo asumí. Ese lo comparo con el que entra, que se llama caudal normal, sin ninguna prima, sin ningún nada, porque ese es el real. Los comparo y si son diferentes, pues los debo corregir. Eso es un porcentaje de error. Un porcentaje de error al menos del 5% de diferencia. Si hay más de 5% de diferencia, entonces debo seguir iterando y corrigiendo hasta garantizar que por lo menos se aproxime un poquito más a la realidad. ¿Cómo corrijo los caudales? Bueno, aquí a mano derecha tengo unas ecuaciones de cómo poder hacer esas correcciones. Y en función a estas correcciones debo hacer lo mismo otra vez, a calcular pérdidas, a calcular todo eso. ¿En qué consiste? Bueno, por ejemplo, el caudal del tramo 1 lo corrijo de esta forma. El que yo asumí, caudal 1', todo lo prima significa asumido, entre la suma de los tres caudales, prima, que sería el caudal total asumido, por el caudal real. Eso hago lo mismo con los tres caudales y eso me va a hacer una especie de factor de corrección. Un factor de corrección que no necesariamente me va a garantizar que ese es el valor real. Entonces, debo seguir haciendo procesos iterativos, calculando pérdidas para garantizar entonces de que realmente esos son los valores que yo voy a obtener. Ven, aquí se pone un poquito más tediosa la cosa cuando hablamos de métodos analíticos para poder obtener el caudal de los sistemas. Mientras si lo hacemos por un método gráfico, quizás a lo mejor es un poquito más sencillo y más fácil y rápido de determinar que estar haciendo tantas suposiciones de caudales para poder obtener el real. ¿Okay? Vamos a ver este ejemplo. Un ejemplo bastante sencillo. Voy a tratar de hacer dos ejemplos hoy para que ustedes pues tengan bastantes herramientas para practicar. Aquí tengo, determine los caudales del sistema mostrado. Este es uno muy sencillo. Aquí conozco la elevación del nodo A y conozco la elevación del nodo B. Cuando conocemos las elevaciones de los nodos, podemos aplicar pérdidas de energía por un tramo, por el otro tramo, y determinamos el caudal. Así de sencillo. Este es uno de los casos más sencillos cuando se habla de sistemas en paralelo. Es decir, cuando conocemos la energía de los dos nodos, de donde parten cada una de las tuberías y a donde llegan cada una de las tuberías. Tubería 1 y tubería 2. Aquí tenemos las especificaciones de cada una de ellas. Tenemos el diámetro, la longitud y el coeficiente de Hazen-Williams. Vamos a hacerlo entonces por Hazen-Williams. Tenemos que irnos por la tubería 1 y por la tubería 2. Cuando hacemos por la tubería 1, vamos igual en el sentido del flujo, es decir, aquí tenemos el tanque elevado que es de 150 metros y vamos hacia el tanque bajo que es de 130 metros. Aplicamos nuestra ecuación. Sería energía en A menos las pérdidas por fricción va a ser igual a la energía en B. Esto es para la tubería 1.
como es Hazen-Williams, nos queda esta ecuación: 10,67 por L1 por caudal 1 elevado a la 1,85 sobre el coeficiente de Hazen-Williams por el diámetro 1. Sustituimos todos los valores, los conocemos todos, y recuerden que eso va a ser igual a 20 metros. ¿De dónde salieron estos 20 metros? De la diferencia de los tanques. 150 menos 130. De ahí salieron esos 20 metros. Lo único que tengo que despejar de aquí entonces sería el caudal. Facilito. Claro, porque este ejemplo es bastante sencillo. Caudal, despejo, y me queda que el caudal es igual a 0.516 metros cúbicos por segundo. Voy a verificar rapidito en el caso de que me haya equivocado. Utilizo aquí la ecuación, me queda la raíz cuadrada de 20 por 140 elevado a 1,85 por 0,70 elevado a la 4,85 sobre 10,67 por 1472. Eso me dio, ¿ve? Creo que sí me dio diferente. Me dio 0.544. Vamos a corregir aquí de una vez. 544. Y lo mismo entonces hacemos para la tubería 2. Sería la energía en A menos las pérdidas por fricción del tramo 2 va a ser igual a la energía en B. ¿Okay? Aplicamos la ecuación de de Hazen-Williams, que sería el factor 10,67 por la longitud del tramo de la tubería por el caudal 2, aquí sería el caudal 2, entre 140 elevado a la 1,85 por el diámetro, que es lo que cambia con respecto a la otra tubería. Las dos tienen las mismas longitudes, lo único que cambia aquí serían los diámetros. Y corregimos, esto da 374 metros cúbicos por segundo. Ya tengo entonces, por el método analítico, que como es uno de los ejemplos más sencillos, tengo el caudal de la tubería 1 y el caudal de la tubería 2. Tengo cada uno de los caudales. Entonces, si a mí me piden determinar cuál es el caudal del sistema, simplemente hago la sumatoria de los dos caudales, ¿verdad? Que sería el caudal del sistema va a ser igual a 0,544 más 0,374. Eso me va a dar 0,918 metros cúbicos por segundo. Entonces ahí tendríamos cuál sería el caudal del sistema para este ejemplo, que está bastante sencillo y bastante directo. Lo que importa aquí es la aplicación. Si nos vamos por el método gráfico, recuerden que es bastante similar. ¿Qué sucede? Que como aquí nosotros tenemos dos tuberías diferentes, es decir, tenemos una tubería 1 y tenemos una tubería 2 cuyos diámetros son distintos, yo no puedo garantizar que realmente el caudal que va a circular por las dos tuberías es el mismo. Es decir, que en este caso yo no puedo asumir los caudales, sino que voy a asumir las pérdidas. Es decir, voy a aplicar el mismo método gráfico que hemos estado, o que acabamos de ver hace rato, antes del break. Lo que pasa es que ya no vamos a asumir los caudales porque no es una única tubería, sino que aquí son distintas las tuberías. Y cada una de esas tuberías pues va a tener un caudal distinto. Entonces yo no puedo asumir un caudal para una y un caudal para la otra. O el mismo caudal para las dos. No lo puedo hacer. Entonces, como no puedo hacer eso, pero lo que sí puedo hacer yo es asumir las pérdidas por fricción para cada una de las tuberías. ¿Por qué? Porque como estamos en un sistema en paralelo, recuerden que la pérdida por fricción de la tubería 1 va a ser las mismas pérdidas por fricción que la tubería 2. Eso es porque estamos hablando de tuberías que están en paralelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una tablita igual y vamos a graficar pérdidas por fricción asumidas, que son las que yo tengo aquí, ¿verdad? Y en función de esas pérdidas por fricción asumidas, ustedes van a calcular los caudales para cada una de las tuberías.
eso es esto, simplemente. Yo tengo esta ecuación, yo de esta ecuación despejo el término del caudal y me va a quedar la raíz a la 1,85 de el diámetro elevado a la 4,85 que multiplica a C, que multiplica a las pérdidas por fricción de la tubería 1. Eso va a estar dividido entre 10,67 por la longitud. Lo mismo sucede para el caudal 2 y lo único que tendría que hacer yo es sustituir los valores que conozco y este término que es HF1, que es el que yo voy a asumir, pues lo voy a tener que estar cambiando. Entonces me va a dar 5, después me va a dar 10, le asumo después 15, 20 y 25. Profe, ¿y hasta dónde sé yo cuánto tengo que estimar valores de pérdidas por fricción? Esa respuesta es fácil. Si se supone que aquí nada más hay disponible pérdidas por fricción de 20 metros, entonces yo le puedo dar un valor más allá de 20 metros. En este caso le di un valor de 25 metros porque es lo único que hay disponible. O sea, más de eso realmente no va a haber más pérdidas. Es decir que si yo con estos valores que estoy asumiendo ya yo debería obtener cuánto es el caudal real del sistema. ¿Ok? ¿Qué consiste entonces el método gráfico? Graficar caudal. Recuerden que el caudal va en X y déjenme quitar esto. El caudal va en X y en el sentido del eje Y irían las pérdidas. Entonces voy. Primero sería la columna de las pérdidas versus el caudal de la tubería 1. Entonces yo grafico caudal de la tubería 1 con las pérdidas, que sería la gráfica de color azul. La gráfica de color azul es la primera, sería pérdidas por caudal 1. Y luego grafico de nuevo pérdidas versus caudal 2, es decir, el tramo de la tubería 2. Esa es la de color naranja. Me quedaría pérdidas versus caudal 2. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora en el método gráfico? Lo mismo que hicimos en el anterior. Van a hacer es, déjenme ver si consigo, van a hacer es sumar término con término. Ya. Ajá, sí. Van a ir sumando cada uno de los valores para obtener entonces la gráfica de color gris, que sería sería sumarle a la, siempre le vamos a sumar es a la más lejana, le vamos a sumar la otra que es la más cerca. Esa distancia se la sumo y miren, coincide exactamente. Así van a hacer con varios puntos, de manera de que puedan generar entonces la otra gráfica. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque como vamos a calcular es el caudal total del sistema, necesitamos sumarle cada uno de los caudales que tiene las tuberías. Entonces, para poder hacer eso, nosotros necesitamos saber entonces cuánto aporta cada tubería para después conocer cuánto es el caudal total de utilizando entonces todas las tuberías. Aquí ven, este otro punto también coincide, yo no he modificado la distancia. Ahí está. Coincide exactamente. Recuerden, la tubería azul es una tubería, es la tubería 1. La tubería naranja es la tubería 2. Si yo sumo todos los caudales que pasan por la tubería 1 más los caudales que pasan por la tubería 2, entonces me va a dar la gráfica gris que correspondería a los caudales que pasan por todo el sistema. Es decir, que si yo entro, vamos a subir esto un poquito, es decir, que si yo entro a la gráfica con la energía real que tengo disponible por pérdidas, que es de 20 metros, las pérdidas por fricción que yo tengo disponibles para este sistema, que son 20 metros, corto la gráfica 3 veces. Voy a borrar esto y voy a borrar esto. Aquí estoy cortando la gráfica 3 veces, vean. Aquí en este punto y en este. Si yo la corto la primera, recuérdenme quién era la primera, sería la tubería 1. Entonces, si yo corté la tubería 1, me debería de indicar cuánto es el caudal de la tubería 1, que aquí aproximadamente este es más o menos 350, 0.350.
que eso es lo que nos había dado, ¿verdad? Ajá, aquí está, 374 más o menos aproximado. Recuerden que esto es al ojo mío y yo que estoy más ciego que carrizo, pero más o menos es eso. La tubería 2, que sería la de color naranja, entonces agarro y entro. Dios mío, entonces corto la otra tubería y ahora me está dando más o menos como 52, 53. Vamos para la otra lámina. Eso es lo que da como 54, 0.54. Y si vemos la tercera tubería que estamos cortando, que es esta, debería de ser entonces la suma de las dos tuberías, que sería más o menos como 0.89, 0.80 y algo, según lo que nos está dando aquí. Y aquí dio 0.91, o sea que es algo más o menos aproximado. Aquí sí estamos viendo un poquito más de diferencia, pero a lo mejor es por la escala a la cual yo hice esta gráfica. Lo que pasa es que esta gráfica yo la modifiqué sin querer cuando la agrandé, entonces creo que desproporcioné los sentidos en X y los sentidos en Y, porque no es la gráfica real, sino que esto es una imagen que yo tomé del Excel. Entonces a lo mejor por eso está un poquito desplazado. Pero como les dije, si eso lo hicieran a mano, es un poquito más sencillo. Traten de hacer este mismo ejercicio a mano, así las gráficas, para que cuando ustedes entren con estas pérdidas de energía que hay en el sistema, que son 20, les va a dar entonces cada uno de los caudales correspondientes que pasan por esa tubería. Por la tubería 1, por la tubería 2, y el total, por supuesto, que sería la suma de las dos tuberías. Y les debería de dar por lo menos más aproximado a esto que nos está dando a nosotros aquí. ¿Alguna duda con respecto a eso? Profe, pero ¿cuál parte dice que está errónea? La gráfica. Sí, la gráfica resulta que yo, o sea, no es que está, la gráfica no es que está mala, la gráfica les va a quedar algo así. Lo que pasa es que cuando yo pegué la imagen, esto es una imagen y no es una gráfica, y yo sin querer como que la estiré y no sé qué tanto la estiré, entonces desproporcioné el sentido en X. O sea, no tiene el tamaño real que es la gráfica con respecto a las escalas que me genera el Excel. Entonces por eso no está dando los valores aquí cuando los leemos, no nos está dando los valores que semejantes a lo que da realmente el analítico, que es esto. Nos debería dar esto, 0.918. Y no nos da eso. Aquí nos da casi 0.90. Pero si esta es la mitad es esto, y no nos está dando la mitad, nos está dando menos. ¿Ven? 0.870, algo así más o menos. Pero es por eso que les digo, yo sin querer la estiré así hacia la derecha, no me di cuenta y no conseguí cuál era la proporción real en el sentido en X. Está como alterada, pues. Está violada. Profe, yo, ¿verdad? En este ejercicio no tengo ninguna duda, pero en el caso de que suponer caudales, tengo una pequeña duda respecto al error. Usted comentó que lo ideal sería tener un error menor al 5%, pero aquí en las diapositivas veo que lo ideal es tener un error, digamos que al 1% o menor que eso. Ajá, eso depende aquí, sí es verdad. En la diapositiva dice, debe cumplirse un error menor al 1% en caudales. Pero cuando estemos haciendo otro ejercicio, que ese es el que vamos a ver más adelante, cuando hablamos de energía, en energía somos un poquito más flexibles y ahí el error puede ser del 5%. Pero ya vamos a ver eso más adelante. Ok, pues, gracias. Vamos a ver aquí. Vamos a de una vez comenzar entonces este ejercicio, ya para finalizar la clase de hoy, que es por el método analítico. Este me salió directo, pero creo que hay una de la guía que sí es un poquito más larguito que este mismo. O sea, es el mismo caso, pero es un poquito más larguito. Dice, el caso del caudal, en donde conocemos el caudal del sistema, que es este que está aquí, y vamos a determinar las pérdidas por fricción que pasan por cada una de las tuberías. Además de los caudales, por supuesto. Determinar el caudal de B y el caudal de C. Conocemos los datos de la tubería A, que realmente no los usamos. Conocemos la tubería B y la tubería C. La longitud y los diámetros.
vamos a hacer Hazen-Williams y recuerden que debemos garantizar la conservación de la masa, es decir, todo lo que entra por el nodo 1 tiene que ser igual a todo lo que sale del nodo 1, es decir, si me están entrando 635 litros, la suma del caudal de B más el caudal de C tiene que ser igual al caudal de A. Y por ende, cuando vayamos para el nodo 2, pues lo que suman el caudal B más el caudal C tiene que ser igual al caudal D. Y el caudal A y el caudal D tienen que ser en los mismos. Eso por conservación de la masa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, vamos a darle un valor a B. Un caudal que pase por B. En este caso yo le di el valor de 450. Profe, ¿tiene que ser obligado 450? No. Si ustedes quieren ponen 100. Si ustedes quieren ponen la mitad. Si ustedes quieren ponen la mitad más 1, la mitad menos 2. ¿Entienden? Ese valor va a depender es de ustedes. Ahí es donde yo me doy cuenta realmente si en los exámenes ustedes se copiaron o no se copiaron, porque yo dudo demasiado que todos vayan a poner el mismo valor de caudal asumido, ¿verdad? Está facilito para saber si se copiaron o no. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros con ese valor que le vayamos a dar al caudal de B, quiere decir que estamos en qué caso de los ejercicios. Vamos a ver un poquito. Si yo conozco el caudal del sistema que pasa por la tubería B, conozco el diámetro y conozco la longitud, entonces estamos en el caso 1. Recuerden que el caso 1 es determinar las pérdidas por fricción. Entonces aquí estamos en el caso 1. Vamos a determinar las pérdidas por fricción que se generan en el tramo de la tubería B. Es decir, Hazen-Williams sería 10.67 por la longitud, que es 7605, por el caudal elevado a la 1,85 entre el término y el diámetro. ¿De dónde salió este caudal? Recuerden que eso lo asumimos nosotros. Si son 450 litros por segundo, sería 0,45 metros cúbicos por segundo. Eso nos da un valor de pérdidas por fricción de 23,87. Vamos a verificar. 10,67 por 7605 por 0,45 elevado a la 1,85 entre 140 elevado a la 1,85 por 0,60 elevado a la 4,85. 23,67. 62. Nos dio 23,62. Ahora, como estamos en tuberías en paralelo, recuerden que este es el sistema que nosotros estamos trabajando, ya nosotros determinamos las pérdidas por fricción que se generan en B. Eso me dice a mí entonces que ya yo conozco cuál pérdida. Ya yo conozco las pérdidas por fricción que se están dando en el tramo de la tubería en C. ¿Por qué? Porque es paralelo, recuerden. Si parten de un mismo punto y llegan al punto 2, entonces comparten las mismas pérdidas. Eso entonces me va a permitir a mí decir que por ser sistemas en paralelo, las pérdidas de B van a ser igual a las de C, que va a ser igual a 23,62 metros. ¿Qué voy a hacer yo con ese término? Ahora me voy para la otra tubería y voy a ver en qué caso voy a estar. Conozco la tubería, no conozco el caudal. ¿Ok? En este caso no conozco el caudal, conozco el diámetro y conozco la longitud, pero además también conozco la pérdida de energía. Entonces estamos en el caso 2, en donde tenemos que determinar es el caudal que pasa por esa tubería, conociendo las pérdidas de energía. ¿Qué sería esto? Despejamos de aquí el caudal. Vamos a poner aquí 62. Vamos a ver, sería la raíz elevada a la 1,85 de 10,67 por 9.556 aquí. 23,62 por 140 elevado a la 1,85 por 0,5 elevado a la 4,85 entre 10,67 por 9.556. Eso me da un caudal de 0,2466, que no hubo mucho cambio. Ese es el caudal de C. ¿Qué debo hacer yo? Según las reglitas que acabamos de aprender, yo debo sumar el caudal que pasa por la tubería 1 y el caudal que pasa por la tubería 2, que es esto que tenemos aquí a mano derecha. Caudal asumido más el caudal determinado debido a que yo asumí 1.
Entonces me queda 0.450 más 200 a 2466. Eso me da entonces 0.45 más 0.2466. Eso me da 6966 metros cúbicos por segundo. Eso lo vamos a comparar con el real. Entonces el real era 635 litros y aquí me está dando 696 litros por segundo. Es decir, que no son iguales. Vamos a determinar de todas formas el porcentaje de error entre esos dos caudales. Aquí es donde entra Jorge. Me dice, profe, ¿qué es eso que me había dicho usted de 5% y 1%? Ya vamos para eso. 696 entre 695 entre 635 por 100. Si yo calculo, vamos a calcularlo de una vez aquí. El porcentaje de error que existe entre el caudal real y el caudal asumido, vamos a poner aquí que sería 635, que es el real, abajo iría el real también, y arriba iría el que acabamos de calcular, 696,6. Y yo multiplico eso por 100, eso me da un error del 9.6%. Aquí es donde te digo, Jorge, en la lámina dice que tiene que ser menor al 1% el error que existe entre los caudales, entre el caudal este que está aquí y entre el caudal real. Cuando aceptamos que sea 5%, ya más adelante vas a ver cuál es ese otro error que yo te digo del 5%. Pero si aquí ya no nos da menos a 1%, ya sabemos entonces que tenemos que corregir los caudales, que es esto que estamos haciendo ahora. Ahora vamos a corregirlos con esas ecuacioncitas que yo les mencioné hace ratito. Sería el caudal asumido para el tramo B entre la suma de los dos caudales asumidos, que en este caso sería 6966, multiplicando el caudal real, que sería 0,635. Eso me da entonces este valor de caudal corregido. Lo mismo hacemos entonces para el tramo C. Aquí tenemos los valores, y me da entonces este valor de caudal de C. Esos dos, obviamente, si yo los sumo, me va a dar 635, pero que está corregido. Yo lo estoy obligando a que sea eso. Así que eso no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer con esos valores? Bueno, como ya conozco caudal que pasa por la tubería en B y conozco el caudal que pasa por la tubería en C, vamos a determinar las pérdidas por fricción que pasan por cada una de esas tuberías. Es decir, voy a calcular las pérdidas por fricción que pasan por la tubería en B y las pérdidas por fricción que pasan por la tubería en C. Yo lo hago. Coloco aquí el caudal, coloco su diámetro, conozco el caudal del otro, conozco el diámetro, y me da, cada uno de ellos me da un valor de pérdida de energía, pérdida de fricción, perdón. O bueno, es lo mismo, pérdida de energía total. Una me da 20,20 y la otra me da 20. Yo calculo el porcentaje de error en las dos, y este valor es donde yo te digo, Jorge, que me puede dar menor o igual al 5%. ¿Por qué? Porque las pérdidas de energía, cuando las calculan de esta manera, es un poquito difícil de que den este valor. O sea, ya aquí realmente eso fue, bueno, no decimos suerte, sino que como realmente estos ejercicios son más académicos, entonces por esa razón dio menor al 5% a la primera, ¿no? Pero no siempre es así. Hay veces que aquí entre estos valores, aquí a lo mejor no me dio 29, sino que me dio 21. Ya ahí es un poquito más elevado y el porcentaje de error entre ambos pues es mucho mayor. Entonces, ¿dónde podemos garantizar que el porcentaje de error sea menor o igual al 5%? Cuando comparamos las energías entre ambos caudales. Si no es menor o igual al 5%, ¿qué es lo que debo hacer? Ah, bueno, ahí es donde empieza a entrar un poquito más el melón con jamón, ¿no? Si no me dan iguales, entonces yo tengo que hallar un valor promedio entre ambos dos juntos together para determinar los caudales de cada una de las tuberías. Es decir, calculo el caudal de la tubería en B y calculo el caudal de la tubería en C. Y bueno, vuelvo a hacer todos los mismos procesos. Es decir, aplicar el caso 2, determinar los caudales para cada una de las tuberías y entonces obtener ese valor.
¿ok? Esa es la función. De eso se trata entonces este método analítico, que sí es un poquito más complicado en comparación al sistema simple y al sistema en serie, que son un poquito más sencillos que este. La guía de ejercicios hay bastantes, hay varios en paralelo que ustedes pueden ir aplicando tanto por el método gráfico como por el método analítico. Eso va a depender de lo que les pida el ejercicio, o si no se los pide, igual lo pueden hacer por un método y por el otro, para verificar si realmente les está dando el mismo resultado. Profe, o sea que lo podemos hacer como manera de comparación para ver si el resultado está bueno, pero no es obligatorio. O sea, si el ejercicio no lo pide, no lo hacemos. Exactamente. Si el ejercicio no lo piden, no lo tienen que hacer, pero si quieren practicar, porque ustedes no saben qué es lo que les voy a pedir yo en el examen, entonces lo pueden hacer indiferentemente. Pero yo estoy casi 100% seguro que todos los ejercicios dicen método analítico y método gráfico. Estoy 100% seguro. Entonces, vamos a dejarlo entonces ya hasta aquí. Ya está bien, bastante información por hoy. Jorge, pásame por el WhatsApp, porfa, lo que hiciste, para yo echarle un ojo, darte una mano, para ver qué fue lo que pasó, porque en realidad es mucho la diferencia, 300 litros a 900 litros. Entonces, hago eso, lo verifico y se los paso a todos por el grupo. Ya estas diapositivas están en el Classroom.